Bendiciones. Estamos juntos de nuevo esta noche para hablarles sobre espíritu, alma y cuerpo. Tuvimos una conferencia maravillosa, aliento, poder y efecto, donde realmente el Espíritu Santo sopló. Estuvo presente desde el principio, pero incluso antes, desde el primer minuto hasta el último, y se movió de una manera maravillosa. Personas entregaron su vida al Señor, incluso personas muy jóvenes fueron convencidas en su corazón y entregaron su vida al Señor. Hubo realmente un mover del Espíritu. El Espíritu guió todo. Nos dejamos guiar y terminamos a las 9:30 orando por las personas, por cada uno. Y el Señor nos dio, pero no solo a mí, sino a todo el equipo, nos dio palabras proféticas, palabras de conocimiento, palabras tan precisas, donde solo Él podía darlas. Y entonces es tan hermoso cuando podemos dejarnos guiar por el Espíritu y permitir que el Espíritu, que es Dios, que quiere transformar vidas, sea libre. Incluso vino Emanuele Valle, vino desde Turín para alabar junto a nosotros y el Espíritu se movió. Miren, fue maravilloso, de verdad. Yo le doy gracias a Dios porque sé que esto es solo el comienzo de un gran movimiento del Espíritu que tendrá una gran continuación. Y quería seguir adelante respecto a lo que comenzamos allí en la conferencia. Hablamos precisamente de espíritu, alma y cuerpo, explicando de manera muy sencilla todo lo que el Señor ya ha preparado para nosotros. ¿Cómo nos ha creado Él? De hecho, miren lo que dice Pablo a los tesalonicenses. Dice que el Dios de la paz los santifique a ustedes mismos completamente, completamente. Es decir, Dios ha comenzado en ti una buena obra y Él la llevará a término. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Y todo vuestro ser, todo tu ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, sea conservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que tenemos una tarea. Debemos comprender bien cómo funcionan espíritu, alma y cuerpo juntos. Porque mira, Juan Jesús en el Evangelio de Juan nos dice claramente, lo que ha nacido de la carne es carne, pero lo que ha nacido del espíritu es espíritu. No te sorprendas si te he dicho, es necesario que nazcáis de nuevo. Luego dice, de hecho, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Porque si no demostramos con nuestro comportamiento, con nuestro cambio, con nuestra transformación, ¿cómo podemos decir que tenemos fe? ¿Cómo podemos demostrar nuestra fe? Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto. De hecho, quiero añadir este versículo que dice, es el Espíritu el que da vida, es el Espíritu el que da vida. ¿Solo el Espíritu te da la vida? La carne no sirve de nada. Las palabras que yo les he dicho son espíritu y vida. Y las palabras que les estoy diciendo y que dijimos en esa conferencia vinieron del Espíritu y son espíritu y vida. Quiero volver al pequeño, divertido, miren qué bien dibujo, mírenlo bien. Así se les queda grabado todo el dibujo, así se les queda grabado espíritu, alma y cuerpo. Entonces aquí tenemos, ya hice el dibujo listo, veamos si se entiende. Entonces tenemos un cuerpo, Dios nos formó, formó un alma, nos dio un cuerpo y nos dio el espíritu. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuándo perdimos el espíritu? Cuando Adán pecó. Nuestro espíritu, que estaba conectado con el Espíritu de Dios, se vació del Espíritu Santo y hubo otra presencia que ocupó ese lugar. Ahora, el cuerpo es lo que conocemos, ¿verdad? Y en cambio, el alma es lo que nosotros llamamos, ahora lo he escrito aquí, siempre con mi hermosa letra, mente, voluntad, deseos, emociones, sentimientos, carácter, personalidad, todo lo que pasa por nuestra mente, a través de lo cual luego nos movemos con el cuerpo. ¿Qué sucede?
Cuando estamos sin el Espíritu Santo, es decir, cuando no incluimos el Espíritu en nuestras decisiones, todas nuestras emociones, sentimientos, el carácter, la personalidad, son guiados por la información que recibimos del exterior. Entonces el alma hace lo que el cuerpo ve, o bien el cuerpo sufre por las decisiones que toma el alma sin consultar al espíritu, porque el cuerpo quiere unas cosas y el alma quiere otras. Queremos cosas, pensamos que cuando no tenemos el espíritu vivimos de todo lo que hay alrededor y alrededor. Hay informaciones que vienen del mundo, de un espíritu que no es el espíritu de Dios. Y si nos dejamos convencer por un espíritu que no es el espíritu de Dios, el alma y el cuerpo están siempre en conflicto. El alma y el cuerpo, porque si el cuerpo está herido y enfermo, el alma está triste. Si el alma es herida a causa de una herida emocional, de palabras, de cualquier herida emocional, el cuerpo también lo sufre. Entonces estas dos cosas es como si se destruyeran mutuamente. Estas dos cosas realmente tienen se ha borrado todo el boceto, se ha borrado. De todos modos, estas cosas tienen volvamos a los versículos, vamos. El espíritu, el alma y el cuerpo deben trabajar juntos, porque el espíritu recibe la información del cielo, el espíritu viene de Dios, recibe la información del cielo. Y si el alma y el cuerpo reciben las cosas espirituales, pueden moverse de manera espiritual, porque tú has nacido para recibir el espíritu de Dios. De hecho, aquí la escritura lo dice, es el espíritu el que da vida, porque el alma y el cuerpo siempre están en guerra. Entre ellos se hieren. Si el alma está herida, el cuerpo queda herido. Si el espíritu interviene, sana las heridas. Porque el espíritu viene del Señor y del Señor solo vienen justicia, paz, gozo, amor. El fruto del espíritu, ¿no? Lo hemos visto muchas veces. ¿Cuál es? Y comienza con la primera palabra. La primera palabra es amor. Cuando nosotros, cuando recibimos el amor de Dios, cuando tú recibes el amor de Dios, cuando tú recibes el Espíritu de Dios, cuando abres el corazón al Señor y recibes el Espíritu de Dios, lo primero que sientes es el amor de Dios. Y cuando sientes ese amor de Dios, entonces puedes hacer fructificar el amor de Dios, puedes vivir del amor de Dios, puedes dar el amor de Dios. Pero si no recibes del espíritu, alma y cuerpo, siempre estarán en guerra alma-cuerpo. Siempre decidirán lo que no viene del espíritu porque estamos en este mundo. Y es por eso que cuando naces de nuevo, eres guiado por el espíritu y el espíritu siempre trae vida y vida en abundancia. Pero a mí, de hecho, ¿qué sucede? Vean lo que les estoy diciendo y de lo que también hablamos en la conferencia de una manera sencilla. Hoy quiero decírselos con todos los versículos para que realmente puedan recibir esto como una verdad absoluta, porque la Biblia es una verdad absoluta. De hecho, ¿qué dice Pablo en Gálatas? Así como el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así sucede también ahora. Significa gracias. Que todo lo que nace de la carne, de los deseos no invadidos por el Espíritu, cuando decides cosas sin recurrir al Espíritu, esas cosas persiguen la belleza que eres, persiguen tu ser espiritual, porque tú, si has nacido de nuevo, si has recibido al Señor, a veces me preguntan qué significa nacer de nuevo. Significa nacer de lo alto, significa convertirse en una nueva criatura. ¿Qué sucede cuando naces de nuevo? Que la carne se revela. Las decisiones de antes quieren tomar el control y empiezan a decir, pero quizás no es verdad, pero quizás no es así. Y los viejos hábitos persiguen. ¿Recuerdan cuando Moisés salió de Egipto? ¿Qué hicieron los egipcios? El faraón los siguió, pero el Señor le dijo a Moisés, pon el bastón,
El mar se abrió y él pasó, pero los egipcios corrían detrás de ellos. Y Dios, que realiza la obra perfecta, hizo que el mar se cerrara. Debemos saber que los pensamientos negativos, los que produce el alma, por los cuales luego el cuerpo se comporta de una determinada manera, están en contra de los pensamientos espirituales. Entonces, ¿sabes qué sucede? Muchas veces nosotros los cristianos que somos más maduros le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa al enemigo. Sí, el enemigo me tienta, sí, pero el enemigo no puede tentarte. Si tú sabes quién eres, tú debes saber quién eres. Tú eres un espíritu nuevo y tu alma puede nutrirse de ese espíritu. Tú eres algo completamente nuevo. Tú has sido recreado a imagen y semejanza de Dios. Porque cuando Dios nos creó en Génesis, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y nos creó trinos, espíritu, alma y cuerpo. Luego el espíritu se retiró de Dios porque quisimos hacer las cosas solo con el alma y el cuerpo. Ya no nos interesaba la intervención de Dios en nuestra vida como Adán. Y entonces el alma y el cuerpo tomaron el control. Luego, cuando nacimos de nuevo, el espíritu vino nuevamente a habitar en nuestro espíritu. Y nosotros somos, mira, hazte consciente de esto y tu vida puede cambiar. Tú has nacido del espíritu y de Dios. Tú eres completamente nuevo. Tú eres completamente la imagen de Dios en esta tierra. Dentro de ti tienes un poder espiritual que se llama dinamita, dunamis, dinamis. Lo tienes dentro, así estás compuesto. Solo que no debes mirar las cosas de este mundo, los ataques del enemigo, las heridas. Debes dejar eso de lado y debes tomar del espíritu vida y vida en abundancia, porque aún hoy, gracias. El mal quiere perseguirte porque el enemigo no quiere dejarte en paz, no quiere que vivas desde el espíritu. Y así como los egipcios persiguieron a Moisés, pero no vencieron, así el mal querría perseguirte a ti. El alma, todos los pensamientos carnales querrían perseguirte, pero tú eres más fuerte porque has nacido del Espíritu. Y si has nacido del Espíritu, el Espíritu Santo, que está aquí en esta tierra, es Dios, está contra Dios. No hay nada que pueda vencer, pero debes estar convencido de esto, porque en el momento en que no tienes el Espíritu Santo, si no has nacido de nuevo y no tienes el Espíritu Santo, está claro que hay otros poderes espirituales que tienen dominio sobre ti. Pero cuando tienes el Espíritu Santo, tu mente debe entender que nada tiene poder sobre ti, cero. Por eso Pablo dice, sed transformados mediante la renovación de la mente. Cuando nuestra mente entiende lo que ha sucedido en el Espíritu, es decir, que has recibido el Espíritu Santo y que estás lleno del poder de Dios, si la mente comprende esto, cuando llega un ataque del enemigo, cuando llega una tentación, dices, pero ¿cómo yo, tan bella, tan perfecta, la esposa de Cristo, voy a contaminarme, voy a responder así, voy a actuar así? No, eso no corresponde a quien soy yo, el contenedor, el vaso del Espíritu Santo. Yo soy la belleza de Dios en esta tierra. Tú eres la belleza de Dios en esta tierra. Tú eres la manifestación de su gloria. Lo ha dicho Jesús en persona. Tú eres la manifestación de la gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Seguir pensando solo con el alma y con el cuerpo? ¿Por qué enfrentar las cosas solo con el alma y el cuerpo y dejarte perseguir por estas cosas? Basta. Tú eres otra cosa. Tú eres pura potencia espiritual que se mueve en esta tierra para redimir a los demás. No reces, Señor, líbrame de esto, Señor, líbrame de aquello, sálvame de esto, sálvame de aquello. No, renueva la mente, renueva la mente. Ya fuiste liberado hace 2000 años en esa cruz y eso se hizo realidad en el momento en que tú lo invitaste. El Espíritu Santo está dentro de ti y el Espíritu Santo ha tomado posesión de tu vida. Tú eres perfectamente perfecto, tienes el Espíritu de Dios.
Y tu mente, tus pensamientos deben estar convencidos de esto. Deja de lado los pensamientos viejos, déjalos ir, lo que no viene de Dios. Cuando te llega un pensamiento, un miedo, una ansiedad, pero el Espíritu Santo, es decir, Dios, el Espíritu de Dios, ¿es ansioso? Por supuesto que no. ¿Tiene miedo? Por supuesto que no. ¿Y qué hay dentro de ti? Dentro de ti está Dios, está el Espíritu Santo que vive en tu espíritu y quiere vivir a través de ti. De hecho, mira lo que dice en Gálatas 5,17. Dice, la carne tiene deseos contrarios al espíritu y el espíritu tiene deseos contrarios a la carne. Hay una guerra interior. Son cosas opuestas entre ellas, de modo que no podéis hacer lo que querríais. Cuando los deseos de la carne, que son contrarios a los deseos del espíritu, toman el control dentro de ti, sucede algo como una guerra civil, porque dentro, y las guerras civiles son las que lo destruyen todo, porque uno destruye al otro, uno destruye al otro. Uno destruye al otro porque ya ni siquiera puedes confiar en tu vecino. Esto es lo que sucede cuando dejas que los deseos de la carne tomen el control sobre los deseos del espíritu. Hay una batalla interior, una guerra espiritual dentro de ti. Y ya no puedes hacer, ¿ves? Dice, no puedes hacer más lo que quisieras porque la mente está confundida. Tienes dos deseos opuestos. ¿Quieres ver ese programa? Y el Espíritu de Dios dice, no, no lo hagas. Yo tengo algo hermoso para darte. Tu familia podría ser destruida si te descubren haciendo esas cosas en particular. Déjalo, de lo contrario. No logras vivir esa vida plena, plena, plena que Dios te ha dado. De hecho, espera, quiero leer contigo un versículo nuevo, un versículo que puse al final, pero lo quiero leer ahora. Mira, en segunda de Timoteo, de hecho Pablo dice, Timoteo querido, dice, tú instruye con mansedumbre a los que se oponen a sí mismos, es decir, a aquellos que tienen una guerra civil interna. Instruirlos significa explicarles cómo funcionan las cosas, que existe la carne, que lo que hace son los deseos de la carne. Son contrarios a los deseos del espíritu, pero tienen el espíritu que quisiera hacer algo, que quisiera que ellos brillaran, y la carne, en cambio, se opone. De hecho, la palabra dice que debes instruir con mansedumbre a los que se oponen a sí mismos. Anti, diati, temi significa opositores de sí mismos. Significa que tú estás lleno del Espíritu Santo y tu carne se está oponiendo, tu mente sigue pensando a la antigua manera. Y entonces espíritu, alma y cuerpo tienen una guerra interior y tú vives esas guerras interiores y dices, ¿por qué no veo los resultados de Dios? ¿Por qué esa palabra profetizada no se ha cumplido? ¿Por qué? Porque quizás tienes que soltar algo. Porque quizás el Espíritu Santo quisiera que tomaras otro camino que había preparado para ti. Y todavía sigues en ese camino. Entonces te digo, hago el papel de Timoteo en esta situación. Quiero instruirte con mansedumbre. Si eres opositor de ti mismo, ¿por qué? Porque tienes que arrepentirte, es decir, reconocer quién eres. No arrepentirte y decir, no, Señor, sino arrepentirte para decir, Señor, pero yo soy tan valioso, yo soy tan valiosa. Tú me has creado así, tan hermosa, tan perfecta. Me has puesto el Espíritu Santo dentro, yo soy tu esposa. Yo soy esa piedra viva y todavía sigo pensando así, pero ya no quiero pensar así. Y en ese momento el apóstol Pablo le explica a Timoteo, instrúyelos con paciencia, diles claramente que se están oponiendo a sí mismos y diles que es necesario que cambien de idea. ¿Por qué? Porque deben reconocer la verdad. La verdad es que tú eres hijo, que tú eres amado, que todas las cosas cooperan para tu bien. La verdad es que espíritu, alma y cuerpo,
Cuando caminan juntos, son una melodía, son la melodía del cielo que camina sobre la tierra y tú eres ese aroma dulce, suave. Pero si tienes la guerra en la cabeza, ¿cómo haces? ¿Cómo hacen las personas para reconocer que eres cristiano, que eres hijo de Dios, que estás lleno del Espíritu Santo? De hecho, reconoce cuál es la verdad de quién eres tú para que, volviendo en sí mismos, salgan de la trampa del diablo que los había tomado prisioneros para que hicieran su voluntad. La trampa del diablo está en la mente, son las tentaciones. Son las maquinaciones del enemigo, donde espíritu, alma y cuerpo no forman esa unidad, esa maravillosa esencia como era Jesús, que era. Él tenía un cuerpo, tenía un alma y tenía el espíritu, y él lo logró. Y si Jesús, el Cristo, cuyo nombre significa el ungido del Señor, lo logró con éxito y tú te consideras un verdadero cristiano, es decir, alguien ungido por el poder de Dios, entonces tú también puedes lograrlo también. Lo más importante de todo es que logres salir finalmente de esa guerra constante que líbrate en tu propia mente, porque es precisamente solo esa batalla interna la que no te permite experimentar y vivir la plenitud total de quien eres en realidad. La gran verdad es que estás completamente lleno del poder infinito de Dios y colmado de dones maravillosos. Por lo tanto, el fruto que puedes llegar a dar en este mundo es verdaderamente mucho y muy valioso. La alegría que puedes experimentar es mucha cuando reconoces que esas cosas viejas, esas viejas heridas ya son viejas. Déjalas, forman parte de la naturaleza solo del alma y del cuerpo, guiadas por el Espíritu que está en el Espíritu Santo, es decir, el lazo del diablo. No pertenecen a tu persona nueva. Tú eres libre, tú eres libre. Has sido liberada en el momento en que recibiste el Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo entró, lo tomó todo. Porque tú, antes de recibir el Espíritu Santo, pediste perdón por tus pecados, entregaste tu vida al Señor y el Señor la llenó con Él mismo. Ahora dime, ¿qué poder puede tener el enemigo sobre ti? Pero dime, ¿tiene poder solo cuando tú te opones? Cuando tu mente, tu carne persiguen al Espíritu. Entonces, yo prefiero más bien que sea el Espíritu quien persiga la carne, en realidad. Debemos entender quiénes somos, porque si entendemos quiénes somos, nada puede venir en nuestra contra. A veces eso es cierto, a veces las dificultades parecen muchas, pero estamos llamados a vencer, porque no hay nada que pueda alejarnos de esta verdad. Nada, absolutamente nada. Tú eres realmente una persona nueva y especial, llena del Espíritu Santo. Mira en Juan, es más, en Romanos 8 dice, pero vosotros renueva la mente, pero tú no estás en la carne, sino en el Espíritu. Si el Espíritu de Dios realmente habita en ti, realmente habita en ti, sí, porque tú lo has invitado, pero le permites habitar, sentirse cómodo dentro de ti, le permites vivir con comodidad. Cuando habla de habitar, significa que mora, significa que está a gusto, significa que realmente se siente cómodo en ti, que es libre y que tú no lo persigues. ¿Pero qué? ¿Le das un buen sillón cómodo? Y entonces, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece. Pero tú le perteneces a Él si has recibido el Espíritu Santo. Si no lo has recibido, te invito a que lo invites. De hecho, dice, Jesús nos dice en el Evangelio, según San Juan capítulo 1, que a todos aquellos que lo recibieron con fe, Él les dio el derecho y la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a aquellos que creen en su nombre, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino que nacieron de Dios. Ahora, yo sé que hay tal vez alguien que tiene una herida profunda porque no fue aceptado por sus padres, porque tal vez el padre no lo quiso, tal vez.
Siente en lo más profundo de su corazón ese vacío que no era, tal vez incluso ha escuchado que no debería haber nacido. Pero quiero decirte una cosa, Jesús también pagó por eso. Jesús fue a la cruz también por eso. Jesús también vivió eso. Porque cuando María concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo, José se sintió confundido y quiso marcharse. Él deseaba dejarla porque no quería tener nada que ver con esa historia. Y de esa manera Jesús también probó en su propia carne esa misma herida del rechazo. Pero ¿qué hizo? No la juzgó, vivió una vida llena del Espíritu Santo, fue a la cruz y pagó por esa herida, pagó por ti. Él experimentó cada cosa en su vida, sí, absolutamente todo. Pasó por cada pecado imaginable que existe. La tentación lo buscó siempre, pero él se mantuvo firme y no se dejó vencer por nada. ¿Por qué? Porque te ama. Y dijo, si me dejo tentar por esto, no puedo ir a pagar por ti, por mí. Eso pensó Jesús. Y precisamente porque te ama a ti y me ama a mí. Y ama a tus hijos, y ama a todos, a todo el mundo. Él ama, Él no se dejó tentar. Él nunca fue opositor de sí mismo. Aunque el enemigo lo perseguía, sí, claro que lo perseguía, pero Él no se dejó tentar por nada. Y tú puedes lograrlo. Tú puedes lograrlo porque es el mismo espíritu que tenía Jesús. Amén. Además, Él pagó. En cambio, cuando Él era tentado por el enemigo, realmente estaba solo con el Espíritu Santo, con el poder de Dios, pero no se había pagado, esa cosa no se había concluido. Por eso Él era vulnerable al enemigo. Y tú, cuando tienes el Espíritu Santo, solo eres vulnerable cuando no crees que Dios es tu papá, cuando te opones a lo que es la verdad, es decir, que has sido salvado, que tienes el Espíritu Santo y que puedes todo en Cristo. Y cuando te dejas guiar por el Espíritu, el alma y el cuerpo se benefician de ello porque es una armonía del cielo que vive en esta tierra. Quiero bendecirte esta noche y quiero orar por ti para que puedas reconocer lo que Dios ha hecho. Mira, lo quiero leer. Tú eres, tú estás en Cristo. Tú estás en Cristo. Tú eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Él te ha reconciliado consigo mismo por medio de Jesucristo y te ha confiado el ministerio de la reconciliación. Entonces yo quiero decir cuán importante eres para Dios que envió a Jesús a pagar por ti e hizo posible que pudieras convertirte en una nueva criatura, que todas las cosas viejas pasaran y tú fueras completamente nuevo y reconciliado con Dios, para que puedas respirar su aliento, recibir de su poder, para que puedas ser uno con Dios. Vivir en simbiosis con Dios, vivir en comunión con Dios para que puedas recibir de Él, tomar de Él y puedas reconciliar a otros con Dios, porque los demás verán cuán nuevo eres, cuán hermoso eres, cuán hermosa eres, que esas cosas viejas ya no existen, ya no te pertenecen, ya no tienen poder sobre ti y que eres completamente nuevo y todos querrán lo que tú tienes. Te bendigo y sigo orando por ti. Bendiciones.